El 11 de enero de 1861 hizo su entrada en la Ciudad de México Benito Juárez, cerrando así el ciclo histórico de la Guerra de 3 años. El 27 de julio de 1861, el gobierno de Juárez decreta la suspensión de pagos de la deuda externa por 2 años. Sus acreedores, Francia, España e Inglaterra, sospechaban de la insolvencia del gobierno y planean intervenir argumentando la defensa de sus intereses. Al final solo Francia interviene con el pretexto de la deuda, pero con el verdadero propósito de Napoleón III de ir creando un imperio en América Latina. Se inició un conflicto bélico. En junio de 1863, el ejército francés entró triunfante a la capital de México y Benito Juárez tuvo que abandonar de nuevo la capital rumbo a San Luis Potosí, llevando a su presidencia ambulante en la República a cuestas. Los franceses se adueñaron de la situación política y militar, y el general Forey, en julio de 1863, nombró una comisión superior de gobierno, conformada por 35 miembros. El general Juan Nepomuceno Almonte, el obispo Labastida y el general Salas tomaron el título de regencia. La Comisión Superior también nombró 215 ciudadanos con el título de Junta de Notables, los cuales debían establecer la forma de gobierno, resolviendo el 8 de julio de 1863 que el país adoptaría la forma de monarquía constitucional hereditaria con un príncipe católico, que el gobernante tomaría el título de emperador y la corona imperial de México se ofrecería a Fernando Maximiliano de Habsburgo. México reservó a Napoleón III el derecho de escoger otro príncipe católico en caso de que Maximiliano declinara la invitación. Maximiliano aceptó la corona imperial de México el 10 de abril de 1864. La inestabilidad política y el estado de guerra impidieron que el imperio se diera una constitución. Sin embargo, el gobierno funcionó en cuanto a su gobierno, con el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que aunque formalmente no era una constitución, sí de manera material, en cuanto a su contenido, fue una ley fundamental. Este estatuto organizó al Estado imperial y estableció derechos y obligaciones de los mexicanos, así como un título de garantías individuales. Dentro de la legislación imperial, se destacó lo que se refiere a la normatividad indigenista, conformada por una serie de leyes y decretos proteccionistas. Fueron producto de la preocupación de Maximiliano por mejorar el estatus jurídico y económico del indígena. La legislación dada en materia agraria por Maximiliano fue una ley para dirimir las diferencias sobre tierras y aguas entre los pueblos del 1 de noviembre de 1865, que tenía como objeto, como su nombre lo indicaba, concluir con los conflictos ancestrales sobre tierras y aguas. También existió una ley sobre terrenos de comunidad y repartimiento. Esta ley pretendía lograr una gran clase media de terratenientes y de pequeños propietarios privados,
En esta ley aparece el Maximiliano proteccionista, pero de corte liberal. En este ordenamiento, todas las tierras de comunidad y repartimiento propiedad de los pueblos eran cedidas por el emperador de manera plena a los habitantes de esas poblaciones. Los poseedores de estos bienes adquirían el dominio pleno sobre estos terrenos en virtud de esa cesión gratuita del emperador. Los terrenos comunales debían fraccionarse, quedando adjudicados en propiedad a los vecinos de las comunidades propietarias de esas tierras, estableciéndose un orden de preferencia para poder ser acreedor a esa adjudicación, mencionándose en orden de prelación a los pobres casados y con familia, los pobres casados sin familia, los pobres solteros y finalmente los ricos, prefiriéndose en este caso a los casados y con familia. Dentro de los bienes que serían cedidos, se incluyeron los nacionalizados a la Iglesia. El emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, lejos de lo que podría pensarse, no mantuvo buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica mexicana y ratificó la nacionalización de los bienes del clero, decretada por Juárez, con el propósito de vencerla como poder civil. El gobierno imperial constituyó una tercera reforma, y esta fue la razón por la que nunca logró tampoco el patronato ni firmar concordato alguno con la Iglesia. Esto a pesar de sus gestiones con el Papa Pío IX. En cuanto a la ley agraria, debemos decir que el reparto de tierras no debía estar implicada las de común del pueblo. Como quería evitarse el latifundio, no podía enajenarse la tierra a quien ya tuviera. También se dio el decreto sobre el fundo legal el 16 de septiembre de 1866, en un texto bilingüe en español y náhuatl. Su objeto era dotar a las comunidades que carecían de fundo legal o ejido. La dotación podía ser de tierra cercana a la propia comunidad o donde existiera. Además existieron 2 decretos expropiatorios de tierras ociosas para fraccionar y colonizar. El gobierno imperial, en esa misma línea de gobierno proteccionista del indígena, estableció la Junta Protectora de las Clases Menesterosas del 10 de abril de 1865. También se creó el Consejo de Beneficencia el 10 de abril de 1865, y al frente del mismo estuvo la emperatriz Carlota. Al restaurarse la República en 1867, Benito Juárez quiso que la Constitución se modificara de tal forma
que la relación entre el legislativo y el ejecutivo fuera más equilibrada. La paz fue lograda por el Porfiriato, pero no así el cumplimiento cabal de la Constitución. Porfirio Díaz estuvo en el poder de 1876 a 1910 y de 1880 a 1884 el presidente fue Manuel González. El estado que él creó se asemejaba al del despotismo ilustrado. El régimen y el periodo son bautizados con el nombre de Porfiriato. La economía en el Porfiriato fue típicamente exportadora y el crecimiento se basó en la explotación cada vez más intensa de los recursos naturales, con una mano de obra barata y un capital y una tecnología extranjeros. Así que cualquier parecido con la economía actual es mera coincidencia. El capitalismo fue introducido al campo con el marco jurídico que había legado la Reforma. El gobierno incitó a redistribuir las tierras del Estado y las propiedades comunales en beneficio del sector moderno. Con la paz alcanzada por el Porfiriato y el orden impuesto, el progreso económico llegó a México, solo que unos cuantos fueron los beneficiados. La sociedad mexicana de 1910 se conformaba de la siguiente forma. La clase privilegiada, que eran los ricos, los grandes propietarios, banqueros, industriales y grandes comerciantes, eran unas cuantas personas o familias. Esta oligarquía nació de la unión de viejas familias criollas con los nuevos ricos del Partido Liberal en el poder desde hace algunos años. Entre estos ricos y las masas pobres existían las capas medias débiles y famélicas que producen a los intelectuales convertidos en agitadores en potencia. También estaban los obreros, que como tal habían nacido en México, tratándose de proletariado poco numeroso y joven, empleado sobre todo por compañías extranjeras poderosas, concentrándose en la Ciudad de México, Monterrey y algunos lugares de Veracruz y Puebla. No se podía hablar de una clase obrera organizada, ni con conciencia de clase. Tenía líderes extranjeros, americanos o españoles de filiación anarquista, y más tarde los agitadores del mundo del trabajo serían los artesanos, y no los obreros. Y por último los campesinos, de 15 millones de mexicanos, que eran hacia 1910, 11 millones vivían en el campo y constituían el 62% de la población activa. Este inmenso grupo de hombres del campo podía dividirse entre el campesinado indio y el restante. El indio, que no hablaba español, se dividía a su vez en dos grupos: peones dependientes del amo, acasillados en las haciendas, y los comuneros, que vivían aislados y explotados por el gran capital, los caciques y los comerciantes. Y por otro lado, el campesinado restante, que hablaba español y estaba más integrado al mercado, dividiéndose también en dos grupos: los pequeños propietarios, que pudieron sobrevivir,
y algunos hasta prosperar, y la masa de vaqueros o peones de las haciendas modernizadas, constituyendo el proletariado rural naciente. Para 1910, 1,000 grandes propietarios emplearon a 3 millones de peones. Económicamente, era altamente productiva la hacienda. Progreso y orden fue el lema de los llamados científicos, el grupo de ilustrados que rodeaban al general Porfirio Díaz y que conocían las teorías sociales de Augusto Comte y Spencer. Sus ideas marcaron ideológicamente al régimen, combinando el liberalismo con el positivismo social. Salvo la referencia a la creación del matrimonio civil por las leyes de reforma, y hasta 1870, el derecho privado fue el mismo durante el Porfiriato que se aplicó en la Nueva España. La vigencia del derecho español en México, en todo aquello que no contradecía nuestro derecho, fue dado después de la independencia, y durante la época de Porfirio Díaz se expidieron los grandes códigos mexicanos para el Distrito Federal y territorios federales. Esta corriente se había iniciado con Benito Juárez, que expidió el primer Código Civil para el Distrito Federal en 1870, tratándose de una codificación brillante en cuanto a su nivel técnico. Estuvieron impregnados del liberalismo de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Sobre un viejo proyecto de Justo Sierra, encargado por Juárez, después de azarosa preparación, fue expedido el primer Código Civil del Distrito y Territorios Federales en 1870. Anteriormente, habían existido otros códigos civiles o proyectos de ellos en algunos estados de la República, como Oaxaca, en donde se expidió el primer Código Civil de América Latina, promulgado por libros de 1827 a 1829. El Código Civil de 1870 fue adoptado por todos los estados de la República Mexicana, aunque en algunos de ellos con ligeras variantes, representando prácticamente la codificación civil de la República Mexicana. La vigencia del Código Civil de 1870 solo fue de 14 años, siendo sustituido por el Código Civil de 1884. Entre sus diferencias, destacan la eliminación de la sucesión legítima, estableciéndose el derecho a otorgar testamento de forma libre, y también se suprimió la interdicción por prodigalidad. Ninguno de estos códigos permitió el divorcio vincular, solo la separación de los cónyuges. En la materia mercantil, hasta antes de la Reforma Constitucional de 1883, era local como la civil. El jurista hidrocálido Teodosio Lares, de filiación política conservadora, conocedor de la tradición jurídica española, realizó un buen código mercantil que aún es digno de homenaje, conocido como el Código Lares. Tuvo vigencia irregular en algunos estados de la República hacia mediados del siglo XIX y fue promulgado con el nombre de Código de Comercio de México
de 1854, durante la dictadura pactada. En 1883, una reforma a la Constitución Federal dispuso que la materia mercantil, comprendiendo las instituciones bancarias, serían legisladas por el Congreso de la Unión, quedando así como exclusiva de la Federación toda la materia mercantil, expidiéndose en 1884 el primer Código de Comercio para toda la República, mientras que el segundo Código de Comercio fue el de 1889 y es el actual. Cuenta obviamente con muchas partes reformadas y varias de sus materias pasaron a ser nombradas por otras leyes, como lo relativo a sociedades mercantiles y a títulos y operaciones de crédito, entre otras materias. Mientras que en la legislación penal, la comisión formada por Antonio Martínez de Castro, José María Lafragua, Manuel Ortiz Montellano y Manuel de Zamacona elaboraron el primer Código Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1872, que fue conocido como el Código Martínez de Castro. También durante el Porfiriato se expidieron los Códigos Procesales de 1870 y 1884 y de Procedimientos Penales de 1880 y 1894, dándose además una ley de lo contencioso administrativo, en donde se estableció el procedimiento administrativo en el año de 1898. Un grave problema nacional era el de procurar que tantas tierras baldías llegaran a ser colonizadas por mexicanos, o a falta de estos por extranjeros, y esta materia correspondía a las autoridades federales desde la Constitución de 1857. Con apoyo en la misma, se expidieron varias leyes de colonización y leyes de terrenos baldíos, siendo la más importante la del 20 de julio de 1894, que sustituyó a la de 1863, dada por Juárez, en San Luis Potosí. La ley de 1894 dividió los terrenos propiedad de la nación en 4 clases. Terrenos baldíos, que eran los que no habían sido destinados al uso público, ni cedidos a particulares, a título oneroso o gratuito. También se encontraban las demasías, que eran terrenos poseídos por particulares con título primordial y en extensión mayor que la que estaba determinada, siempre que el exceso se encontrara entre los linderos señalados en el título, y por lo mismo, confundiendo en su totalidad con la extensión titulada. El poseedor podía regular la demasía, adquiriéndola de la nación. Las excedencias, que eran los poseídos por particulares durante 20 años o más, fuera de los linderos de su título, pero colindando con él, el poseedor podía obtener la excedencia. Y los terrenos nacionales, que eran baldíos descubiertos, deslindados y medidos por comisiones oficiales o por compañías autorizadas para ello, que no hubieran sido legalmente enajenados. Esta legislación de baldíos, unida a la de desamortización, vino a ser aún más grave el problema del campo por el aumento inmoderado de los latifundios. Eran denunciados como baldíos los terrenos no ocupados y los ocupados por quienes no tenían derecho para ello, ya sea porque carecían de título o porque el título en que se fundaba su posesión provenía de alguna autoridad que se consideraba incompetente, y también los ocupados por las personas incapacitadas por la ley para adquirir terrenos baldíos. Lo mismo acontecía con los campesinos pobres, con propiedad privada,
que al no tener títulos o no poder defenderse, eran también despojados. Solo las viejas y nuevas grandes haciendas se hacían respetar por las compañías deslindadoras. La Suprema Corte de Justicia se pronunció en el sentido de que las tierras comunales no debían ser consideradas como cosas de nadie, pero el hecho de que no se les reconociera a las comunidades personalidad jurídica y careciendo éstas de títulos de propiedad, resultaba muy difícil la defensa de sus antiguas posesiones. En la materia de salubridad pública, el régimen de Porfirio Díaz impulsó los congresos médicos nacionales desde 1876. En esta materia, es importante el Código Sanitario de 1891. La protección a la propiedad privada llegó a los extremos de considerar a través del Código de Minería de 1884 que eran de exclusiva propiedad del dueño del suelo, sin necesidad de denuncia o de adjudicación especial. Los criaderos de las diversas variedades de carbón de piedra, así como el petróleo y otros bienes del subsuelo. Un factor fundamental para la desigualdad de los hombres en México, en la época que se analiza, fue la consideración del trabajo como mercancía, sujeta a la ley de la oferta y la demanda. No existía la contratación colectiva de trabajo y estaban prohibidas las huelgas, así que la realización de las grandes huelgas en Cananea y Río Blanco, ya en los primeros años de ese siglo, preocuparon al régimen y lo llevaron a reprimirlas de manera sangrienta, ya que estaban fuera de la ley.